Hermanos, Dios les bendiga. Aquí estamos desde Villa Ballester. Soy el pastor Roberto Badalasi, me acompaña mi esposa y mi hijo. Le damos gracias al Señor y bueno, mi esposa las va a saludar. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y bueno, estamos esperando ansiosos, ¿no?, el poder volver a congregarnos, pero bueno, vamos a seguir esperando el tiempo que sea necesario. Amén. Dios los bendiga. Hola, Dios los bendiga mucho y oremos para que esta pandemia se acabe. Dios los bendiga. Amén, gloria al Señor. Dios los siga bendiciendo, queridos hermanos y amigos oyentes. Vemos acá, vamos a traer en la palabra del Señor un mensaje que nos habla del poder de Dios, de la desobediencia del hombre y del amor de Jesucristo. Esto lo vamos a ver en el libro de Génesis, de la palabra de Dios, en el capítulo 2 y versículo 9 de la palabra de Dios. Vamos a tener algunos versículos salteados para que no sea tan larga, ¿no es cierto?, esta meditación. Y lo vamos a hacer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: y Jehová Dios y nos hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nos dice aquí la palabra del Señor en los comienzos, en el hombre en el huerto del Edén. Pero dice la palabra de Dios que Jehová Dios hizo nacer, dice, de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, dice aquí. Y también hizo el árbol de la vida. Y también dice que hizo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dio unas instrucciones al hombre y a su mujer, diciéndoles, aquí en el versículo 16 del capítulo 2 dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Acá el Señor le da unas instrucciones a Adán y a Eva sobre lo que ellos podían comer y que no podían comer. Él le da instrucciones y le dice: de todo árbol pueden comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, dice, porque el día que de él comiere, de cierto morirás. Pero el hombre ha sido siempre desobediente. El hombre realmente ha estado siempre en desobediencia para con Dios. Por cuanto, hermanos, vemos aquí en la palabra de Dios que vamos a leer en el capítulo 3, y versículo 4, va a leer mi esposa, capítulo 3, verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Sigo? Sí. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos aquí en la palabra del Señor que Dios le había dado una ordenanza, un solo mandamiento, y no lo pudieron cumplir, no lo desearon cumplir. Dios le había dicho: de todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, dice, no comerás, porque el día que de él comiere, de cierto morirás. Y acá vemos en el versículo 4 del capítulo 3, que dice que entonces la serpiente, representada por Satanás, le dijo a la mujer: no morirás. Fíjese cómo se contradice la palabra de Dios por medio del enemigo de nuestras almas. Y dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vemos aquí en la palabra del Señor que ellos decidieron escuchar la voz de Satanás y no obedecer y no creer a lo que decía la palabra de Dios. Acá el diablo le quiso dar a entender, le dijo una verdad mezclada con una mentira, le dijo: sino que sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos, dice.
esta es una parte de verdad. Y dice, y seréis como Dios. Esta es una parte de mentira. Dice, sabiendo el bien y el mal. Esta es una parte de verdad. El diablo de nuestras almas quiere siempre llevarla a la perdición. El diablo quiere realmente, hermano, que nosotros desobedezcamos la palabra del Señor. Dice, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos. Dios le había dicho que no coma de ese árbol del bien y del mal. Dice, y seréis como Dios. No morirás, le dice, contradiciendo la palabra del Señor. Dice, puso dudas para con la mujer y el hombre, para con el amor de Dios, queriéndole hacer saber como que Dios era un Dios egoísta, que no quería que Adán y Eva participaran, sus criaturas participaran de la sabiduría de Dios. Él le quiso decir, sino que sabe Dios que el día que de él comieres, dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y esto que le quería el diablo meter en la cabeza a esta gente tuvo fruto. Dice que codició Eva el poder ser como Dios. Él le dijo, y seréis como Dios. Y este sentimiento es el que el ser humano siempre tiene. Querer alcanzar a Dios, querer ser como Dios, querer realmente tener la habilidad de crear cosas y de dar vida. Pero el único que puede dar vida y vida en abundancia es el Señor. Y dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dice aquí la palabra del Señor que la mujer primeramente miró, dice, el fruto y lo codició. La codicia de Satanás entró en su corazón. Dice, codició lo prohibido. Fíjese que acá en la palabra de Dios dice que ella codició. Tocó ese fruto, comió, lo compartió con su marido y ambos pecaron y contradijeron la palabra de Dios. Dice el verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero fíjese, quiero volver a tocar el versículo 6, que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos aquí en la palabra del Señor que no solamente ella contradijo la palabra de Dios, sino que su marido, aquel que había recibido directamente de parte de Dios el mandamiento de no comer, no tocar ese fruto, él también desobedece. Pero dice que entonces, después que comieron de ese fruto, fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos y se avergonzaron. Entonces dice que cosieron hojas de higuera para hacerse delantales. Y vemos aquí en la palabra del Señor que qué cosas, cómo se podían tapar con hojas de higuera, hermanos, sino que ellos al verse desnudos físico y espiritualmente quisieron taparse de la presencia del Señor para esa vergüenza que iban a tener delante de Dios. Pero nos dice aquí la palabra de Dios en el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Fíjese, ellos oyeron la voz de Dios, tuvieron miedo, se escondieron detrás de los árboles, cosieron hojas de higuera para hacerse un delantal. Pero vemos, hermano, gloria a Dios, ¿quién se puede esconder de la presencia del Señor? No podemos esconderlo. Y las hojas y esos árboles que representan a las religiones y a las obras, que a veces obras buenas que el hombre tiene,
donde podemos llegar a tapar nuestros pecados. Pero acá nos enseña la palabra de Dios y dice en el verso 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y esto es lo que el Señor en esta tarde nos dice a cada uno de nosotros. Ninguna religión, hermano, puede salvarnos de la condenación eterna. Solo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Si le aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador, si aceptamos el Evangelio que Jesucristo vino a predicar, solamente podemos ser salvos. Si aceptamos esa gran comisión que dijo el Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 18 y 19, que dice, vayan por todo el mundo, predican el Evangelio a todas las personas. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice la palabra del Señor, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la gran comisión que el Señor dejó a su pueblo, que dejó a la iglesia evangélica, que dejó para que aquellos que alguna vez nos escondimos de la presencia de Dios, pongamos en práctica la palabra de Dios. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y agradable a los ojos, y codiciable. ¿Cuántas veces el hombre codicia cosas que están prohibidas para él? Pero la palabra del Señor nos enseña y nos está diciendo que así como esos hombres, como Adán y como Eva se escondieron de la presencia de Dios detrás de los árboles y detrás de las hojas de la higuera, así muchas veces el hombre sin Dios se esconde detrás de los árboles de las religiones, se quiere tapar con esas hojas de higuera que representan tal vez las buenas obras, diciendo no hago mal a nadie, me porto bien. Pero en la palabra del Señor nos dice que solamente podemos tener salvación, hermano, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos enseña la palabra de Dios, hermano, que estos árboles donde el ser humano se quiere esconder de la presencia del Señor, estas hojas que quieren tapar su desnudez, son cosas que realmente no sirven para taparnos de los ojos del Señor, para escondernos de la presencia de Dios. Dice que el hombre y su mujer tuvo temor y se escondieron detrás de los árboles, se taparon con hojas de higuera su desnudez, tanto física como espiritual, pero Dios le dijo, ¿dónde estás tú? Y hoy te dice a ti, hombre y mujer que me estás escuchando, que tal vez todavía no conoces el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hoy te pregunta el Señor, ¿dónde estás tú? ¿Estás escondido detrás de alguna religión? ¿Estás escondido tal vez detrás de buenas obras? Las buenas obras son interesantes y son buenas, y las cuales son loables y hermosas para movernos entre seres humanos civilizados, porque si no nos estaríamos matando uno al otro, nos estaríamos comiendo uno al otro, como las grandes naciones donde opera la guerra, donde opera todo el egoísmo, se mata uno al otro. Pero las buenas obras son buenas para que nos conozcamos y nos movamos como personas civilizadas, pero no nos salva ante la presencia de Dios el día que tengamos que partir y rendirle cuenta a Dios. Solamente es salvado aquel que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Qué significa recibir a Jesús? Dice el Señor, os llamaré amigo a todo aquel que hace la voluntad de Dios, a todo aquel que hace las palabras que yo los he enseñado, le llamaré amigo. Tú puedes ser una persona buena y religiosa, pero si estás lejos del plan de Dios y tienes tu propio plan diciendo no hago mal a nadie, soy una buena persona, tengo buenas obras, pero ese plan que tú te has creado no te va a llevar a la salvación. Es bueno para movernos aquí en el mundo entre seres humanos, pero para ir al cielo no te alcanza. Solamente tenemos que aceptar el sacrificio que Jesucristo vino a dar por todos nosotros. Y dice la palabra de Dios, que una vez vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero todo aquello que le reciben a Jesús como Señor y Salvador, Él lo hace hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy te dice el Señor, ¿detrás de qué religión estás escondido? ¿Detrás de cuál hojas de palmera estás cubriendo tu desnudez espiritual? Y hoy te dice el Señor, ¿dónde estás tú?
¿Estás detrás de un árbol? ¿Dónde te estás escondiendo del Señor? No nos podemos esconder de Dios. Por eso en la palabra del Señor te dice hoy, hijo mío, dame hoy tu corazón. Y te vuelve a preguntar en la palabra de Dios, ¿dónde estás tú? Dice el verso 9, y Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Hoy te llama a ti, querido amigo y hermano oyente, que todavía no has aceptado a Jesús como Señor y Salvador. No has aceptado el plan de salvación del Señor. Jesucristo vino a predicar el Evangelio y no comparte su gloria con religiones. La religión no es de Dios, la religión la creó el hombre para someter al hombre. El Evangelio no es religión, es una forma de vida que alcanza para llevarnos a la vida eterna. Si quieres aceptar a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, te invito a repetir esta oración juntamente conmigo para que tú puedas aceptar a Jesucristo y que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Hermano y amigo, te invito a repetir esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia. Acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Acepto el Evangelio que Jesucristo vino a enseñar. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona todos mis pecados desde que tuve conciencia hasta este día. Eres mi Salvador. Yo soy tu Hijo, Señor, lavado por la sangre de Cristo. Salva a toda mi familia. No permita, Señor, que ninguna peste pueda llegar a mi hogar. Señor, yo te recibo en mi casa. Tú eres mi Salvador. Hasta aquí la palabra de Dios. ¿Dónde estás tú?, te pregunta el Señor hoy. Amén. Dios los bendiga.